noche había caído con una espesura inusual sobre la ruta 77. Las linternas de los operarios apenas iluminaban unos pocos metros delante de ellos. Héctor, supervisor del equipo de mantenimiento, observaba el horizonte envuelto en neblina mientras sus botas crujían sobre el asfalto mojado. Era la tercera semana consecutiva que recibían reportes de daños en el mismo tramo, sin razón aparente, grietas profundas en el pavimento, luces de emergencia encendidas sin haber sido activadas y vehículos averiados al llegar al mismo punto exacto del camino. «Algo no está bien acá», murmuró Omar, su compañero más antiguo. Anoche, los del turno anterior vieron a una mujer en medio de la niebla, vestida de blanco, descalza. Héctor no respondió. Aunque no era supersticioso, aquella ruta tenía fama desde hacía años. Viejos relatos de choques sin explicación, camioneros que aseguraban ver personas cruzando la carretera a medianoche, solo para desaparecer antes de ser atropelladas. Leyendas que siempre descartó como cuentos de fogón. Hasta ahora, el generador portátil falló de golpe. La luz se apagó y el silencio se hizo espeso, casi denso. Héctor activó la linterna de su casco, pero el haz de luz parecía no atravesar la niebla. Se escuchó un crujido, como ramas quebrándose, pero no había árboles cerca, solo asfalto, cunetas y un frío antinatural que empezaba a calar los huesos. ¿Oyeron eso?, preguntó uno de los jóvenes del equipo. «Probablemente un animal», respondió Héctor sin mucha convicción. Pero cuando se volvió para mirar detrás de él, vio algo que lo dejó helado. Huellas húmedas, descalzas, marcadas en el asfalto, y no pertenecían a nadie de su equipo. Eran huellas pequeñas como de una niña, y avanzaban directamente hacia donde estaban ellos. Las huellas no solo estaban mojadas, también eran recientes. El vapor aún salía del contacto con el asfalto helado. Héctor tragó saliva. Su instinto le decía que ordenara evacuar, pero su orgullo no le permitía ceder al miedo frente a sus hombres. «No nos vamos a asustar por unas marcas en el piso. Revisen el perímetro y después nos largamos», ordenó. El equipo se dispersó entre la niebla, cada uno con su linterna. Solo se veían los haces de luz moviéndose como luciérnagas temblorosas. El viento empezó a soplar con más fuerza, llevando consigo un sonido que no debería estar ahí, una especie de risa aguda, como si viniera de un columpio oxidado, o peor, de una garganta pequeña. «Héctor, creo que encontré algo». La voz era de Elías, el más joven del grupo, a unos 30 metros del punto de trabajo. Héctor corrió hacia su ubicación y lo que vio le revolvió el estómago. En medio de la niebla, iluminada por la linterna, había una muñeca antigua sentada en medio de la ruta. Sus ojos de vidrio brillaban, rotos por dentro. Su vestido, empapado, tenía una sonrisa dibujada con hilo rojo y parecía recién dejada ahí. «¿Quién trajo esto?», preguntó Héctor. «Nadie, simplemente apareció», respondió Elías. Entonces se escuchó una voz infantil. «¿Están buscando a mi muñeca?». Ambos giraron al mismo tiempo. Allí estaba, una niña de no más de 8 años, descalza, vestida con una bata blanca. Su cabello mojado le cubría el rostro, pero lo que más impactaba era lo poco que se movía. Estaba inmóvil, y cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, sin iris, vacíos. Héctor no pudo moverse. Elías retrocedió un paso y tropezó. La niña habló otra vez, pero sus labios no se movieron. «¿Puedo jugar con ustedes?». Fue entonces cuando la linterna de Elías se apagó, y con ella también lo hizo su grito. El grito de Elías se cortó de golpe, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio en medio de una transmisión. Héctor giró sobre sí mismo, apuntando su linterna en todas direcciones, pero no había ni rastro del joven. Solo el eco de su nombre repitiéndose entre los árboles invisibles por la niebla. «¡Elías!», gritó. «¡Elías, contéstame!». Silencio. El resto del equipo corrió al lugar, pero cuando llegaron no encontraron nada. La muñeca había desaparecido. Ni huellas, ni linterna, ni rastro de lucha. Solo un aire más denso, como si la noche hubiera envejecido de repente. Uno de los operarios, Julio, se arrodilló y notó algo en el suelo. Una especie de mancha negra, circular, que parecía aceite quemado, pero con un olor putrefacto como carne en descomposición. Todos retrocedieron.
El lugar ya no era solo escalofriante, era hostil. «Tenemos que llamar a la policía». «Ahora», dijo uno de ellos, «¿y qué les vamos a decir? Que una niña con los ojos blancos apareció de la nada y se llevó a Elías». A pesar de su resistencia inicial, Héctor finalmente accedió a retirarse. Subieron a los vehículos, pero cuando giraron para encender el motor, el GPS del camión marcaba una ubicación imposible. «Kilómetro 0, ruta 77. Eso no tiene sentido. Estamos en el kilómetro 123», dijo Julio, mostrando su propio GPS, que también mostraba lo mismo. El motor del vehículo principal no encendía. Los otros comenzaron a parpadear en el tablero, uno tras otro, como si algo invisible los estuviera saboteando. Y entonces se oyó una voz dentro de la radio del camión, pero no era una frecuencia activa. «¿Dónde está mi muñeca?». Era la voz de la niña, la misma voz que escucharon antes, pero ahora desde adentro del sistema eléctrico del vehículo. Todos bajaron y comenzaron a caminar de regreso al pueblo más cercano, unos 10 kilómetros a pie, temiendo que quedarse allí fuera la última decisión que tomaran. Pero a medida que se alejaban del lugar, notaron algo aún más perturbador. Elías no estaba solo desaparecido. Nadie, ninguno de ellos, lo recordaba completamente. No sabían su apellido, no sabían de dónde era, ni siquiera podían recordar claramente su rostro. Como si alguien o algo estuviera borrando todo rastro de su existencia. Y así, con cada paso lejos de la niebla, Elías dejaba de existir, incluso en sus memorias. Héctor no pudo dormir en toda la noche. Amaneció sentado frente a su computadora en su casa, intentando buscar cualquier información relacionada con la Ruta 77. Nada oficial. Las noticias hablaban de derrumbes, fallas de mantenimiento, accidentes aislados, pero nada sobre niñas, voces extrañas o desapariciones como la de Elías, hasta que encontró un blog oculto escrito por un tal Ángel77, una página que parecía abandonada desde hacía años, alojada en un dominio gratuito sin imágenes, con un fondo negro y letras rojas que dolían a los ojos. La primera entrada tenía fecha del 12 de junio de 2007. El título: «Nadie debería trabajar de noche en la Ruta 77». Héctor leyó con atención. «Mi hermano desapareció sin dejar rastro. Trabajaba con vialidad. Se lo tragó la niebla igual que otros. Todos pensaban que estaba loco hasta que empecé a investigar. La Ruta 77 fue construida sobre el viejo pueblo de Sanana, arrasado por una epidemia de peste en 1903. Lo que no dicen es que sus muertos no fueron enterrados, quedaron bajo el asfalto. Desde entonces se aparecen. No son fantasmas, son ecos, fragmentos de lo que quedó atrapado, criaturas de niebla, voces sin garganta, presencias que arrastran lo que encuentran hacia el olvido. Y si ves a la niña, nunca corras, porque si corres, ella sonríe». Héctor se alejó del teclado. Helado, la niña, las huellas, Elías, volvió a leer el blog entero hasta que encontró una entrada diferente a todas las demás. No estaba escrita. Era una imagen, una carpeta policial escaneada. En la etiqueta decía «Confidencial, caso 1677». La carpeta hablaba de un operativo secreto de 1999 en la Ruta 77, liderado por un coronel retirado, Julián E. Varas, quien reportó actividades paranormales con efecto colateral en el personal. De los 12 hombres que participaron en el operativo, 9 desaparecieron. Los otros 3 fueron internados con severas alucinaciones y terminaron suicidándose. Héctor imprimió todo. No entendía por qué tenía tanto acceso a ese archivo, pero sentía que no podía ignorarlo. Al reverso de la carpeta había una frase escrita a mano que lo descolocó. «Si estás leyendo esto, es porque la ruta ya te marcó. No lo sabes aún, pero ella ya viene por vos». Héctor sintió un temblor en las manos. El foco de su cocina parpadeó. El archivo que acababa de imprimir comenzó a desteñirse, como si alguien lo estuviera borrando en tiempo real. La tinta desaparecía hoja por hoja. Solo quedaba visible una palabra, garabateada con marcador rojo. No olvides su rostro, y al mirar el reflejo de su monitor apagado, la vio, parada detrás de él, la niña. Otra vez, Héctor manejó durante casi 2 horas hasta llegar al pueblo donde vivía la familia de Elías. Necesitaba comprobar algo,
Lo que leyó en el blog lo había dejado trastornado. ¿Cómo podía alguien borrar los recuerdos de una persona, incluso a su propia familia? Tocó la puerta de una casa sencilla, pintada de azul cielo, con una planta seca colgando del porche. Lo recibió una mujer de rostro apagado y mirada inquieta. ¿Usted es la madre de Elías Torres?, preguntó. La mujer lo miró con confusión. ¿Elías? No, señor. Yo no tengo hijos. ¿Está segura? Él trabajaba conmigo en vialidad. Hace poco desapareció en la ruta 77. Ella negó con la cabeza. Debe estar confundido. Acá no vive ningún Elías, pero Héctor sabía que sí. Lo había acompañado meses antes a dejarle un paquete. Esa era la casa. Ese era el número. Incluso el buzón tenía las iniciales EIPT, pero algo la detenía. Algo en su expresión no era rechazo. Era miedo, como si sí lo recordara, pero no pudiera decirlo. ¿Puedo pasar?, insistió él. La mujer no respondió. Solo cerró lentamente la puerta mientras decía con voz temblorosa: «Por favor, no me obligue a recordarlo». Héctor regresó a su camioneta sin entender. Abrió su celular y buscó fotos de Elías en el grupo de WhatsApp del equipo de trabajo. Pero el chat no existía. Buscó en sus contactos. Tampoco estaba. Abrió la app de asistencia laboral. El nombre de Elías no figuraba en ninguna planilla. Comenzó a sudar. Las manos le temblaban. Abrió su galería de fotos y por fin, algo, una imagen, el equipo completo, con chalecos reflectantes, posando en la ruta 77. Héctor amplió la foto y vio la figura de Elías, pero algo no cerraba. Su rostro estaba borroso, como una mancha gris, y al mirarla detenidamente, la figura comenzó a desvanecerse. En segundos la imagen digital comenzó a parpadear y romperse como si estuviera dañada. Desapareció de golpe. Volvió al blog de Ángel 77. Había una nueva entrada, publicada hace solo minutos. Cuando la niebla te elige, el olvido no es casualidad. Los que desaparecen no mueren, son devorados por la memoria. Se convierten en puntos ciegos, hasta que nadie los recuerda, ni tú mismo. El post terminaba con una advertencia. Si aún recordás su rostro, grábalo, escribilo, dibújalo, porque si lo olvidas, te vas con él. Héctor llegó al edificio de vialidad con la mirada perdida y los nudillos blancos por la fuerza con la que apretaba el volante. Estaba decidido a encontrar una prueba física, cualquier cosa que demostrara que Elías existió. Algo que no pudiera borrarse digitalmente. Fue directo al archivo físico de personal. Carpetas polvorientas, fichas de ingreso, registros antiguos escritos a mano. Buscó la letra nada. Probó con la letra lo mismo. Finalmente, revisó la carpeta general de turnos del mes anterior. Allí encontró una hoja manchada de café, escrita con tinta azul. En la parte inferior decía: E. Torres, supervisor nocturno, auxiliar, turno 3. Lo había encontrado. Corrió a la oficina del jefe de personal con la hoja en mano. Aquí está. Elías Torres trabajaba con nosotros. Esto prueba que no estoy loco. El jefe lo miró sin moverse. Luego miró el papel. ¿Quién es Elías Torres? Este papel. Mírelo. El hombre lo examinó. La hoja ahora tenía solo una línea. El nombre de Elías había desaparecido ante sus ojos. En su lugar el renglón estaba en blanco. ¿Está bien, Héctor?, le preguntó su superior. ¿Está durmiendo bien últimamente? Héctor, paralizado, se llevó la mano al pecho. Sentía una presión, como si algo se hubiera adherido a él desde el momento en que vio a la niña, algo que lo iba drenando lentamente. Corrió al baño, se mojó la cara. Al levantar la vista hacia el espejo, se congeló. Su reflejo estaba incompleto. La mitad de su cara era una mancha opaca, sin cejas, sin color, como si estuviera siendo editado desde algún otro plano. Parpadeó y la imagen volvió, pero supo que era temporal. Su cuerpo tenía una marca, justo sobre la clavícula, una especie de cicatriz que no tenía antes. Un círculo con 3 líneas saliendo hacia abajo, como si lo hubieran marcado con un símbolo antiguo. El mismo símbolo que estaba en la muñeca de la niña, ese detalle que su mente apenas había anotado. Volvió al blog. Buscó las fotos antiguas del operativo de 1999. Ahí estaba otra vez, el mismo símbolo dibujado en la pared de una cabaña abandonada,
Una cabaña que, según el pie de foto, estaba ubicada a un costado de la Ruta 77, kilómetro 0. Era la única estructura aún en pie del antiguo pueblo Sanana, el epicentro de todo. Y debajo de la foto, un mensaje escrito por Ángel 77. Yo también fui marcado, pero escapé antes de olvidar mi nombre. Si llegaste hasta aquí, solo te queda una opción: regresa y enfréntala. Pero ¿sabe esto? Si no lo haces, vas a desaparecer vos y todos los que alguna vez te conocieron. Era medianoche cuando Héctor llegó nuevamente a la Ruta 77. Esta vez iba solo, no por valentía, sino porque ya nadie recordaba a Elías y poco a poco también comenzaban a olvidarlo a él. Su supervisor no lo reconocía, su cuenta de banco estaba vacía, su número de empleado había sido eliminado. Incluso su propia madre, al otro lado del teléfono, le dijo: ¿Quién habla? La niebla lo recibió con brazos abiertos. Kilómetro 0 detuvo la camioneta justo donde el GPS volvió a marcar ese número imposible. El aire estaba más frío que nunca y el silencio era casi absoluto. Ni un grillo, ni el viento, nada. Frente a él, oculta entre árboles ennegrecidos y espinos secos, se alzaba una cabaña vieja, podrida por la humedad del tiempo. Era la misma que aparecía en las fotos del expediente del operativo de 1999. Al acercarse, las luces de su linterna comenzaron a parpadear, igual que la vez anterior. Pero esta vez Héctor no retrocedió. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. Unos pasos más y entró. Adentro todo parecía detenido en el tiempo. Había una mesa con platos oxidados, una lámpara a querosén colgando del techo y en el centro de la habitación, sobre el piso, un círculo trazado con sangre seca, con el mismo símbolo que tenía marcado en su clavícula. Héctor se arrodilló, tocó la madera y entonces una ráfaga de viento le cerró la puerta de golpe. Las paredes comenzaron a respirar, literalmente. Se inflaban y se contraían, como si la cabaña estuviera viva, y de una esquina emergió una voz femenina, temblorosa, rota. No era una niña, nunca lo fue. Una anciana apareció de entre las sombras. Su cuerpo temblaba, su ropa estaba hecha a jirones. Parecía vivir allí desde hacía décadas. ¿Quién sos?, preguntó Héctor, apuntándola con la linterna. Yo la vi nacer, la cosa que vive en la niebla. La invocaron los hombres de Sanana. No sabían lo que hacían. Héctor no entendía la cosa. Ella toma la forma de lo que más duele recordar. Para algunos es una niña, para otros su madre, su amante, su hijo. Pero siempre, cuando se aparece, es el final. ¿Qué quiere? La anciana lo miró con ojos vacíos. Quiere tu historia, tu nombre, tus recuerdos. Si olvidas quién sos, sos suyo para siempre. ¿Cómo se detiene?, gritó Héctor, desesperado. Ella le entregó un objeto, una campana oxidada cubierta de símbolos. Toca esto cuando estés frente a ella. Si lo haces antes, te va a encontrar igual. Si lo haces después, ya no vas a recordar por qué viniste. La anciana se acercó más y le susurró: yo toqué la campana demasiado tarde. Héctor parpadeó. Ella ya no estaba. En su lugar, solo una muñeca rota, idéntica a la de la primera noche. Y detrás de él, en un rincón de la cabaña, el espejo estaba cubierto con un paño. Lo descubrió. Su reflejo ya no tenía ojos. Héctor corrió de la cabaña con la campana en la mano. El símbolo marcado en su clavícula ardía como si fuera una herida viva. No sabía si lo que acababa de ver era real o parte de una alucinación inducida por la entidad, pero sabía una cosa: el tiempo se acababa. A cada minuto que pasaba, sus recuerdos se volvían más frágiles. Había olvidado su segundo nombre, no podía recordar el color de los ojos de su padre. Una foto en su billetera que mostraba a su perro de la infancia. Ahora estaba en blanco. La maldición estaba en marcha. Regresó al kilómetro 0. En el centro del asfalto, justo donde las huellas de la niña habían aparecido la primera vez, Héctor trazó un círculo con sal, tal como decía una nota en el blog de Ángel 77, escondida entre líneas de código HTML. Si vas a tocar la sillón de lugar de si vas a tocar la campana, hacelo dentro del círculo. Y tené presente quién sos, aunque sea una sola cosa verdadera. Si no te aferras a tu verdad, ella va a llevarte. Héctor se sentó en medio del círculo respirando con dificultad. Sacó un bolígrafo, escribió en su brazo: me llamo Héctor A. Villegas, mi madre se llama Lucía, nací el 14 de mayo,
no soy un olvido. Entonces sonó un viento agudo, como si una flauta rota silbara desde todos los rincones de la carretera. La niebla se cerró a su alrededor, y ella apareció, la niña. Pero esta vez su forma mutaba. Primero era una niña, luego su difunta abuela, luego una mujer desconocida de cabello oscuro y ojos vacíos. Finalmente, una versión de él mismo, completamente gris, con los ojos blancos y una sonrisa enferma. La entidad lo imitaba, se burlaba de su identidad. «Ya no sabes quién sos, ¿verdad?», susurró la criatura. «Dame lo que queda». Héctor sostuvo la campana con fuerza. Su mano temblaba. La criatura dio un paso, luego otro, hasta que entró al círculo. «¿Últimas palabras?», dijo con voz hueca. «Sí», murmuró Héctor. «Yo todavía me recuerdo». Tocó la campana. El sonido que salió no era natural. Era como el chillido de una dimensión rota, un eco que viajaba en todas direcciones. La criatura gritó. Su piel comenzó a agrietarse. De su boca salió una nube negra, espesa, llena de susurros y lamentos. Las figuras de todos los desaparecidos comenzaron a aparecer por segundos, como fragmentos de memoria flotando en el aire. Vio a Elías, vio al equipo de 1999, vio a una niña que no era monstruo, sino víctima. Y entonces todo se volvió blanco. Héctor abrió los ojos. Estaba tirado al costado de la ruta 77. Amanecía. No había niebla, no había cabaña, ni campana, solo él y su nombre grabado en su brazo con tinta azul, medio borrado por el sudor y la sangre. «Me llamo Héctor A. Villegas». Todavía estaba ahí, todavía era él, pero algo lo siguió de regreso. El sol de la mañana parecía más brillante de lo normal, como si intentara fingir que nada había pasado. Héctor, aún aturdido, manejó de vuelta a la ciudad. No sabía cuánto tiempo había estado en la ruta. Su celular estaba muerto, su reloj no marcaba la hora correcta, y su cabeza llena de grietas de realidad. Lo único que lo mantenía anclado era la frase escrita en su brazo. «Me llamo Héctor A. Villegas», la repitió en voz alta cada 10 minutos por miedo a olvidarla. Cada vez que se distraía, sentía que algo dentro de él intentaba reemplazar ese nombre por otro, uno que no era humano. Al llegar a su departamento, el portero no lo reconoció. Le preguntó si buscaba a alguien. Tuvo que forzar la puerta con su vieja llave que aún funcionaba, como si el lugar lo recordara, pero el mundo no. Entró. Todo estaba como lo había dejado. Pero el espejo del baño estaba cubierto con una sábana, la misma que había visto en la cabaña. La retiró lentamente. Su reflejo estaba sonriendo, pero él no sonreía. Saltó hacia atrás jadeando. Volvió a mirar, y ahora el reflejo imitaba sus movimientos perfectamente. «Estoy paranoico», murmuró. «¿Todo terminó? ¿No? ¿No?» La voz vino desde el otro lado del espejo. «Claro que sí. Todo terminó, Héctor». El reflejo parpadeó al revés. Primero el ojo derecho, luego el izquierdo. Era imposible. El teléfono fijo del departamento sonó. «Un modelo viejo que no usaba desde hacía años», contestó. «¿Quién habla?», preguntó. Del otro lado, una voz infantil respondió. «Te olvidaste de mí». Héctor colgó, respiró hondo, se encerró en el baño. Fue entonces cuando notó algo más. La marca de su clavícula se estaba replicando. Ahora tenía otra más abajo, sobre el abdomen, y otra más sutil en el cuello. La maldición no se había ido, se estaba multiplicando. Esa noche, Héctor soñó con Elías. Estaban en la ruta 77, pero Elías tenía el rostro completamente blanco y le decía una y otra vez: «Ahora vos sos el punto ciego». Cuando despertó, tenía un nuevo mensaje escrito con marcador rojo en su espejo. «Uno por uno te van a olvidar», y debajo, garabateado como por una mano infantil: «Gracias por traerme a casa». Pasaron apenas 2 días desde que regresó, pero para Héctor parecían semanas. Su cuerpo estaba más débil, tenía escalofríos constantes, y la marca en su piel seguía extendiéndose como raíces de un árbol muerto. Pero lo más aterrador no era lo que sentía, era lo que ya no estaba. Esa mañana fue al galpón de vialidad. Lo encontró cerrado con cadenas. Preguntó el encargado del distrito.
¿El galpón de Ruta 77? ¿De qué hablas? El de mantenimiento donde trabajaba con Omar, Julio y Elías. El encargado lo miró con extrañeza. No tenemos ningún equipo activo asignado a esa ruta. Y no conozco a esas personas. Héctor retrocedió. Claro que los conoces. Trabajamos juntos. Fue a su viejo grupo de WhatsApp. El nombre del grupo había cambiado de Turno Ruta 77 a Equipo General. Había menos miembros, y los mensajes que alguna vez había leído ahora estaban vacíos. Desesperado, fue a la casa de Omar. Una vecina abrió la puerta. ¿Omar García? ¿El que vive acá? Ella negó. No, esta casa está vacía desde hace años. Pero Héctor recordaba haber estado ahí comiendo un asado con él y su familia. Recordaba las fotos en la pared, la risa de sus hijos. Pero ahora no quedaba nada. Esa noche abrió su agenda, la repasó. Uno por uno los nombres de sus compañeros se volvían borrones mentales. Intentaba visualizarlos, y sus rostros se mezclaban como si fueran sueños antiguos. Entonces lo comprendió. Ahora él era el único que los recordaba. El patrón se repetía. Primero desaparecían físicamente, luego sus rostros, después sus nombres, y finalmente todo el mundo los olvidaba. Menos él, hasta que le tocara a él también. Héctor intentó escribir sus nombres en un papel. Omar, Julio, Elías, pero su mano temblaba. La tinta no fluía correctamente. La lapicera reventó y lo único que quedó legible fue una palabra garabateada con fuerza. Escape, pero ¿a dónde? Donde fuera, la niebla ya lo había alcanzado. Y mientras se cubría la cara, con lágrimas en los ojos, escuchó una voz detrás de la puerta. Héctor, no estamos muertos, solo estamos esperándote. Esa madrugada, Héctor no podía dormir. La voz de sus antiguos compañeros lo rondaba en cada rincón del departamento. No eran gritos, eran susurros suaves, como si hablaran desde dentro de su mente. Escapa mientras puedas, ella ya sabe que recordás. El kilómetro cero es solo la entrada a las 3:33 am. Su celular encendió solo. No tenía señal, ni wifi. Sin embargo, recibió una notificación. Un mensaje de un número desconocido. Un mensaje de un número desconocido. Más bien, inexistente. De 000 solo decía: coordenadas 35.666, 70.123. El núcleo no fue sellado. La raíz sigue abierta. El corazón de Héctor se detuvo por un segundo. Copió las coordenadas en su GPS viejo, desconectado de la red. El mapa lo llevó a un punto remoto, entre montañas, 50 kilómetros al sur de la Ruta 77. Un lugar sin nombre, sin caminos registrados, una zona negra. Decidió ir. Llevó solo una mochila, una linterna de mano, una cámara y un cuaderno. Sabía que estaba cruzando un límite que después de esto tal vez no podría volver. El trayecto fue brutal. Caminó por casi 2 horas entre vegetación salvaje, cruzando una quebrada silenciosa, hasta llegar a una zona con árboles quemados, secos, ennegrecidos por algo más que fuego. Allí, en medio de la nada, había una estructura circular de concreto, parecida a un silo enterrado. Estaba rodeado por un cerco de púas oxidado, con letreros rotos donde apenas se leía: Zona prohibida, Gobierno Nacional, acceso restringido. 1991. Había una escotilla, oxidada, sellada con cadenas. Héctor se acercó. La cámara que traía se apagó sola. El cuaderno comenzó a perder las letras escritas, como si algo intentara borrar todo testimonio. Pero aún tenía algo más: la campana. No sabía por qué, pero había vuelto a estar en su mochila. La escotilla se abrió sola. Un viento caliente, podrido, subió desde el interior del pozo. Era un túnel, un descenso, un útero inverso. En el interior, en la pared, había marcas de manos pequeñas. Cientos, todas apuntando hacia abajo. Y en la oscuridad, una voz habló. Sabías que ibas a venir. Siempre supiste que eras la última raíz. Y las raíces nunca escapan de la tierra. Héctor descendió por la escotilla oxidada, con la linterna temblando en su mano. El aire era denso, pegajoso. Cada paso hacia abajo lo alejaba del mundo tal como lo conocía. Las paredes del túnel estaban marcadas con símbolos antiguos, garabateados como si miles de niños hubieran dibujado con sangre
Eran las mismas marcas que había visto en su piel y en los recuerdos rotos de los que habían desaparecido. Tras 20 minutos de descenso, llegó al final. Un espacio circular, inmenso, oculto bajo tierra, cubierto de ceniza, de humedad, de ecos. Era el nivel 0. Allí no había luz, pero aún así, todo se veía. El núcleo no era una máquina ni una habitación, era una conciencia, una grieta viva en la realidad pulsando como un corazón enfermo. En su centro, una figura encapuchada lo observaba desde una plataforma flotante. «¿Viniste?», dijo la figura con voz sin género. «El último de los que recuerdan. ¿Qué es este lugar?», preguntó Héctor. «La raíz de la niebla, donde se guardan los olvidos». Alrededor había cientos de siluetas detenidas en el tiempo, personas congeladas, atrapadas en posiciones de terror. Algunas intentaban gritar, otras simplemente lloraban en silencio. Héctor los reconoció. «Omar, Julio, Elías». Su abuela. ¿El mismo? ¿De niño? ¿Por qué los tienen aquí? La figura se acercó. Ahora su cara estaba visible y era la suya, porque los recuerdos son la única parte del alma que se puede conservar para siempre. La réplica de Héctor extendió la mano. «Dame el nombre que te queda, el último, y podés quedarte aquí con ellos, sin dolor, sin pasado, sin miedo». Héctor tembló, volvió a mirar su brazo. La tinta azul se desvanecía. «Me llamo Héctor A. Villegas». Pero las letras ya no estaban completas. Sacó la campana, la sostuvo con fuerza, pero su mano estaba transparente, estaba perdiéndose. «No olvides», le dijo una de las siluetas. Era Elías. Su voz era tenue, doblada por el eco. «Tenés que tocarla antes de olvidarte». La figura frente a él, su doble, abrió los brazos. «O podés quedarte aquí, ser parte de nosotros y por fin descansar». Y justo antes de rendirse, Héctor gritó con fuerza lo último que quedaba de él. «Me llamo Héctor», y tocó la campana. El sonido rompió el suelo, el núcleo tembló, las siluetas comenzaron a desaparecer en destellos de luz. El eco se volvió grito, y todo colapsó. Héctor abrió los ojos. Estaba acostado sobre el pavimento justo al borde de la ruta 77. La escotilla había desaparecido, el túnel, el núcleo, la figura con su rostro, todo se había esfumado. El cielo tenía un color extraño, ni día ni noche, un gris estático como una fotografía antigua. Y el aire olía a algo que no podía identificar. Se puso de pie. El cartel a su lado decía: «Bienvenido a Villa Esperanza». Ese era su pueblo, o al menos se suponía que lo era. Pero al llegar a las primeras casas, algo le heló la sangre. Todo era igual, pero ligeramente distinto, como si alguien hubiera reconstruido su mundo de memoria y se hubiera equivocado en los detalles. Las casas estaban en su lugar, pero sus colores eran diferentes. La tienda del señor Rubén ahora era una peluquería, y la escuela donde estudió tenía otro nombre. Vio personas en la calle. Las reconocía, pero ellas no lo reconocían a él. «Hola, doña Marta», dijo al pasar junto a una vecina de toda la vida. Ella lo miró con frialdad. «¿Nos conocemos?». En la plaza central se acercó un niño que jugaba con una pelota. El niño levantó la vista, y Héctor vio sus propios ojos reflejados en el rostro del chico. Retrocedió confundido. Fue a su antiguo departamento. Su llave ya no funcionaba. Tocó la puerta. Un joven lo atendió. «¿Quién vivía acá antes?», preguntó Héctor. «Antes, nadie. Este departamento estaba vacío desde hace años». Comenzó a temblar. Corrió al archivo municipal. Buscó su nombre. Nada. Su partida de nacimiento, su contrato laboral, su registro médico. Nada. Era como si Héctor A. Villegas nunca hubiera existido. Y justo cuando estaba por rendirse, encontró un documento escondido entre archivos desclasificados. Era un reporte fechado el día anterior. Anomalía de memoria en ruta 77. Individuo aparece sin registros, pero con conocimiento detallado de personas y lugares. Posible cicatriz temporal. Observación recomendada. Y en la foto del informe, él mismo, vestido con ropa que ya no tenía. Pero lo más perturbador no era su rostro. Era el símbolo, marcado en su cuello como una cicatriz,
Seguía ahí, y más abajo, con tinta roja, vigilar. Si empieza a recordar más de lo permitido, eliminar. Héctor huyó del edificio con el documento en la mano. La gente que pasaba a su alrededor lo miraba, pero con esa misma expresión que tienen los actores en un teatro. Sonrisas forzadas, movimientos exactos, demasiado perfectos, demasiado sincronizados. Cada persona con la que hablaba le daba respuestas correctas, sí, pero demasiado correctas, como si leyeran un guión. Intentó buscar un teléfono para pedir ayuda. Marcó el número de su madre. El número que usted ha marcado no existe. Marcó su antiguo trabajo. Ese número nunca fue asignado. En ese momento recibió una notificación. Un mensaje anónimo sin remitente. Solo decía: no hagas más preguntas, o recordarás algo que no debes recordar. Héctor comprendió que estaba siendo vigilado. Esa noche, al volver al motel donde se estaba hospedando, encontró una nota en la habitación debajo de la almohada. Era una hoja amarillenta, escrita a máquina. Protocolo de cicatrices: si un individuo atraviesa el núcleo, debe ser contenido. No debe recordar su origen. No debe buscar a sus duplicados. No debe intentar reconstruir su línea temporal. Si toca la campana en este plano, el sistema colapsa. Si alguna de estas reglas se infringe, autorizar eliminación. Debajo de esa hoja encontró otra, una más nueva, con su nombre, fecha actual y estado. En observación. El teléfono del cuarto sonó. «Héctor», dijo una voz mecánica del otro lado. «¿Quién sos? Una copia igual que vos, pero yo me rendí. ¿Vos todavía te resistís? Eso nos pone en peligro a todos». La línea se cortó. Corrió al espejo del baño. Las marcas de su cuerpo ahora eran líneas que se entrelazaban como raíces. Se movían lentamente, como si buscaran algo dentro de él. Y entonces vio su reflejo hablar, sin que él lo hiciera. «Este mundo no es tuyo, pero si lo recordás todo, tampoco vas a tener a dónde volver». Héctor sabía que no tenía muchas opciones. Seguir las reglas significaba disolverse. Adaptarse era lo mismo que morir en vida. Solo quedaba una opción: recordar, aunque le costara la cordura. Cerró las cortinas del motel, apagó todas las luces y se encerró con lo único que conservaba de su antiguo yo, el cuaderno viejo, ahora casi vacío, el fragmento de la campana oxidada y una fotografía rota que había logrado recuperar de un archivo oculto del blog de Ángel 77. En la imagen apenas visible estaba él, pero más joven, y a su lado un edificio que nunca había visto. Buscó la ubicación. Nada en el mapa, pero al enfocar bien la esquina de la imagen vio un graffiti. «El tiempo sangra en la puerta de los sin nombre». Héctor comenzó a escribir en el cuaderno, como un acto de resistencia. «Me llamo Héctor. No soy parte de este mundo. Vine de la Ruta 77. Entré al núcleo. La niña no era un ente. Era un canal, un recipiente para la niebla. Ellos nos usaron como memoria viva, pero cada palabra que escribía comenzaba a desaparecer segundos después, como si el papel no pudiera sostener la verdad. Entonces decidió forzarlo. Buscó una jeringa de tinta vieja y escribió con su propia sangre. Las letras ya no se borraban. Repasó todos los nombres de los desaparecidos: Omar, Julio, Elías, mi abuela, yo mismo, y entonces recordó algo que nunca había recordado. Antes de ser parte del equipo de vialidad, había estado allí, una vez más joven, como parte de un programa experimental. Uno de los primeros en entrar al núcleo, pero había sido borrado. Su identidad no era solo víctima, era pieza clave en el nacimiento de la grieta. Él había sido testigo de la creación de la entidad. Él había sido testigo de la creación de la entidad, y por eso la niebla lo quería de vuelta. Ahora entendía. No solo buscaban que olvidara, buscaban que no hablara, que no dejara prueba de lo que realmente era, un sobreviviente del experimento original de 1999, el único que había logrado escapar. Su reflejo en el espejo volvió a parpadear. Ahora que recordás, la puerta ya está abierta. La habitación comenzó a crujir. Las paredes se resquebrajaban. El techo sangraba oscuridad y una voz susurró desde todos los rincones: «Volvé el kilómetro cero, Héctor. El núcleo nunca te dejó ir». Héctor volvió donde todo comenzó.
La ruta 77 estaba desierta, la señalización oxidada, el asfalto resquebrajado y una niebla densa como plomo se extendía hasta el horizonte. Kilómetro cero. Llevaba en su mochila la campana oxidada, el cuaderno manchado de sangre y una linterna vieja que ya no encendía, pero que igual llevaba. Más que herramientas, eran recuerdos físicos, anclas, pruebas de que aún existía. Pruebas de que aún existía. No vengo a escapar, vengo a cerrar lo que abrí, murmuró. El silencio era absoluto, pero a lo lejos, una figura lo esperaba, la niña, o lo que alguna vez fue la niña, ya no tenía rostro. Era una forma envuelta en sombras líquidas. Su cuerpo flotaba a pocos centímetros del suelo. ¿Viniste solo?, dijo la entidad. No, dijo la entidad. Entonces detrás de Héctor aparecieron sombras. Julio, Omar, el Elías, figuras borrosas, espectros de quienes fueron. No eran almas, eran fragmentos de memoria reconstruidos por la fuerza de su voluntad. La criatura se estremeció. Esto no es posible. No para vos, pero yo recordé. Y si yo puedo recordar, otros también podrán, la entidad gritó. Del asfalto comenzaron a emerger manos negras, retorcidas, tratando de aferrarse a los espectros que seguían a Héctor. La carretera entera temblaba como si respirara. Héctor se adelantó hasta el centro del símbolo. Lo reconoció. Era el mismo que tenía grabado desde el primer día. ¿Querés borrarme? Entonces vas a tener que tragar mi historia completa. Sacó la campana. Y por primera vez, no la tocó. La lanzó dentro del círculo. La campana estalló en una explosión de luz roja. El símbolo se encendió. El suelo se abrió como una herida antigua que nunca cerró. Y de esa grieta no salió oscuridad, salió memoria, imágenes, voces, nombres, todos los olvidados, todos los que fueron devorados, volvieron. No como cuerpos, sino como verdad. La criatura gritó con un eco de 1000 voces. Comenzó a deshacerse como niebla al sol, pero justo antes de desaparecer, se fusionó con Héctor, no para vencerlo, sino para esconderse. Y en ese instante, Héctor comprendió, el núcleo no podía destruirse, solo podía cambiar de portador. Y ahora, él era el nuevo núcleo. Héctor despertó, pero no sabía si era un sueño, una visión o una simulación más. Estaba acostado sobre una cama de hospital, conectado a monitores, con cables en los brazos y un ventilador mecánico cerca de su rostro. Una enfermera entró. Le sonrió demasiado. Sus ojos no parpadeaban. Se despertó, señor Villegas. El doctor vendrá en breve. Ella se fue. Él intentó moverse, pero sintió que algo se resistía dentro de su cuerpo, como si tuviera otra presencia compartiendo el mismo espacio. Algo que respiraba cuando él no lo hacía. El cuarto era blanco, demasiado blanco, sin ventanas, sin reloj, sin puerta visible. Intentó recordar cómo había llegado allí. Nada. Intentó gritar. Su voz salió doble. Una grave, otra infantil. Entonces notó que las luces del techo no proyectaban sombra. Todo brillaba, pero nada iluminaba. Como si la luz no fuera real, se sentó. Su reflejo en el cromo de un carro médico no era el suyo. Era su rostro. Sí, pero con ojos rojos, como brasas escondidas. De repente el doctor entró. No llevaba identificación, no parpadeaba. Tenía el mismo símbolo en el cuello, invertido. Héctor, usted fue muy valiente. Libró una batalla que nadie más podía ganar. ¿Qué es esto?, preguntó él. Estoy muerto. No, está vivo, pero modificado. No, el núcleo ya no está allá afuera. Está adentro. ¿Y entonces qué pasa ahora? El doctor lo miró con expresión vacía. Ahora usted es el recipiente. Lo único que lo separa de desatarla otra vez es su capacidad de olvidar. No voy a olvidar. Entonces su mundo tampoco va a durar. El cuarto comenzó a vibrar. Las paredes se agrietaban, dejando escapar niebla por las fisuras. La voz de Elías volvió, como un eco dentro de su mente. Recordar es resistir, pero también es maldición. Y entonces lo comprendió. Si vivía entre los vivos, el núcleo se expandiría, contaminando memorias, identidades, realidades, pero si se sellaba dentro de sí mismo, quizás, solo quizás, podría contenerlo.
Tenía que tomar una decisión, vivir o desaparecer con la verdad. Héctor fue dado de alta una semana después. Un informe médico sellado y firmado por personas que nunca conoció aseguraba que había sufrido una crisis de identidad provocada por un accidente vehicular. Pero no había partes policiales, no había fotos del accidente. Solo una firma ilegible intentó volver a su vida. Consiguió un departamento pequeño en las afueras. Consiguió un trabajo sencillo, vigilancia nocturna en un depósito. Días que pasaban iguales, sin grandes sobresaltos, pero lo sabía. Algo no estaba bien. Las luces parpadeaban cada vez que él pensaba en Elías. El agua de la ducha se teñía apenas rojiza cuando intentaba dormir. Los espejos lo mostraban con retraso. La gente no lo miraba directo a los ojos. Y los perros lo evitaban. Tenía un calendario en la pared. Cada vez que se despertaba, tachaba el día anterior. Y cada tanto había días que ya estaban tachados, antes de vivirlos. Una noche, mientras hacía su ronda de vigilancia, notó algo en las cámaras de seguridad. Una de ellas, ubicada en un pasillo oscuro del galpón, mostraba una figura detenida. Pequeña, descalza, vestida de blanco. La cámara comenzó a emitir estática. Cuando volvió la imagen, la figura ya no estaba en el vídeo, estaba parada detrás de él. Se giró bruscamente, nada, pero había algo escrito en el monitor con marcador rojo. No estás solo, volvió a casa temblando. Se encerró, tomó su cuaderno, lo abrió y lo encontró lleno de cosas que no había escrito. Dibujos de la cabaña, garabatos con el símbolo, nombres desconocidos, Lúcila, Artigas, N43 y una frase repetida una y otra vez. Si te quedas, la grieta crece. Ese mismo día un niño lo detuvo en la calle. Señor, dijo el chico con voz suave, usted es el que no tiene sombra, ¿no? Héctor se quedó helado. Miró al suelo y el niño tenía razón. No proyectaba sombra. La noche en la ciudad era más oscura de lo normal. No por falta de luz, sino porque la luz ya no tenía fuerza. Los faroles iluminaban vacíos. Las sombras se desvanecían sin explicación y en el aire flotaba un silencio viejo, uno que Héctor ya conocía. La niebla había vuelto. Pero esta vez salía de él. Cada vez que respiraba, un leve vapor gris escapaba de su boca, y donde caminaba, la realidad se distorsionaba. Las personas comenzaban a recordar cosas que no vivieron. Madres que juraban haber tenido un hijo más. Ancianos que recordaban fechas imposibles. Niños que dibujaban la cabaña sin que nadie les hablara de ella. La grieta se estaba expandiendo. Y todo eso por él. Una noche, Héctor recibió una carta, sin remitente, debajo de su puerta. Dentro solo había una frase. Hay una puerta que no se abre con llave, se abre con olvido y unas coordenadas. Volvió al lugar. Kilómetro cero. Una vez más. Pero esta vez, la carretera no estaba. Ni la señalización, ni la cabaña. Solo un campo blanco, infinito, en el centro. Una puerta flotante, de madera, vieja, con la manija oxidada, sin marco. Una puerta suspendida en la nada. Al acercarse, la niebla alrededor se volvió sólida, como un líquido denso, una membrana viva, y al tocar la puerta, escuchó todas las voces: Omar, Julio, Elías, su madre, el mismo de niño, la entidad. Si cruzas, no volves, nadie te recordará. Serás el guardián del olvido, el custodio de lo que nunca existió. Llevaba el cuaderno en la mano y una foto, la última, de su rostro. Miró la puerta. Respiró. No me importa si me olvidan, me importa que no olviden lo que pasó. Y con un último pensamiento, cruzó. Nadie volvió a hablar de la Ruta 77. En los mapas ya no existe. En los registros nunca hubo operativos allí. En la memoria colectiva es apenas una leyenda de camioneros y borrachos. Nadie recuerda a Héctor A. Villegas. No hay fotos. No hay familia, no hay tumba, solo una página web abandonada que a veces aparece por unos segundos y luego desaparece. Un blog con fondo negro, letras rojas, donde de vez en cuando se carga una frase nueva. Si lo recordás, no lo contés. Si lo contás, no olvides quién sos. En la ciudad, las cosas volvieron a la normalidad, pero hay momentos breves
en los que el reflejo en el espejo no coincide, o en los que el nombre de un ser querido se escapa de la memoria. O un niño dibuja una figura sin rostro, con ojos blancos, y dice: «Lo vi, en mis sueños». Algunos se despiertan llorando, sin saber por qué. Otros escriben nombres en papeles, nombres que luego no pueden leer. Y a veces, en medio de la niebla, alguien ve una puerta solitaria, una puerta de madera sin marco, flotando, y cuando intentan acercarse, desaparece. La niebla se disipa. La calle vuelve a verse normal, y lo olvidan todo, hasta que alguien más lo recuerde, y la historia comience otra vez.